¿No se ve fuera del Congreso en los próximos días? No. Yo tengo una responsabilidad ahí en el Congreso que hemos venido cumpliendo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Tratando de sacar los temas que son la competencia de los diputados que nos marca la Constitución y la ley. Yo no estoy en esa situación, es una responsabilidad del gobernador. Y entiendo que esos cambios van a ser, los anunciaron creo que para el día de mañana, ¿no? Están anunciados, entonces quiere decir que la decisión está tomada. No creo que el gobernador esté pensando todavía hoy en la noche de decidir por quién va. ¿Ha leído las declaraciones del secretario de Gobierno, del licenciado Ojeda, en relación a que su futuro está en Tabasco? Se habla de que va a ir a competir ya para la candidatura en el PRD a la gobernatura de Tabasco. ¿No le hace sombra a Pepe Toño de la Vega el hecho de que se habla de que va a competir? ¿Él lo ha dicho específicamente o qué? Ha dicho que su futuro está en Tabasco. Bueno, pues también el mío está en Tabasco, pues aquí de aquí somos. Aquí vamos a enterrar el ombligo, como dicen, ¿no? En caso de que lo llegues a invitar al gobernador, ¿aceptaría? ¿Invitar a qué? Para este nombre, igual y es de último momento la decisión o el aviso. No lo creo. No, yo creo que es una decisión que el gobernador ha venido madurando, porque además el señor licenciado Raúl Ojeda ha anunciado esto desde hace algún tiempo y yo creo que él platica con el gobernador, con la cercanía que tiene con él, y evidentemente eso es un tema que han acordado juntamente. ¿Podría llegar a la Secretaría de Gobierno de perfil? Pues mira, sin duda la Secretaría de Gobierno obliga a un perfil de una gente con experiencia política. Esa sería la principal característica. Experiencia política de gobierno. Porque lo que se tratan ahí son asuntos de gobierno. Recordemos que el secretario de Gobierno es el responsable de parte del gobernador de la política interna del Estado. Y la política interna hoy en día es complicada. Hay agitaciones, hay mayor transparencia, hay grupos políticos que interactúan, grupos de presión que presionan al Estado a tomar decisiones, al gobierno. Y bueno, pues el secretario de Gobierno se convierte sin duda alguna en una figura para ser el gran catalizador de que todas esas cuestiones finalmente no se salgan de control y podamos tener el elemento fundamental que debe cuidar el secretario de Gobierno, que es la gobernabilidad del Estado. Y creo que en ese sentido el licenciado Ojeda cubrió con creces su responsabilidad. Creo que problemas ha habido, que los hay en todos lados, en toda la República, en otros lados mucho más graves que aquí. Creo que el licenciado Ojeda tuvo esa disposición para tener canales abiertos con todas las corrientes, los grupos políticos, los partidos, que le permitió evidentemente distender muchas cosas y sacar adelante su responsabilidad, ¿no? ¿No se le mete entonces la Secretaría de Gobierno? No, claro que no.